es un tiempo muy importante en todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Muchos tienen la costumbre de escuchar todo el tiempo música cristiana, alabanzas a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué debemos alabar a Dios, ¿no? ¿Cuál es la motivación para alabar a Dios? Y otra pregunta sería, ¿y cómo es la manera correcta de alabar a Dios? ¿Cómo debemos hacerlo, ¿no? De estas dos preguntas nos vamos a referir hoy en este mensaje. Seguimos estudiando algunos pasajes del libro de Isaías, ¿sí? En esta ocasión vamos a topar el capítulo número 12 de Isaías. Quisiera que me ayuden con sus Biblias en Isaías, capítulo 12. Y vamos a leer todo el capítulo, que son los versículos desde el 1 hasta el 6. Isaías 12, del 1 hasta el 6. Cuando encuentren, como siempre, que me digan amén para yo saber que ya tienen. Bien, dice la palabra de Dios. En aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, el Señor es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de salvación. En aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas, para que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Este es un canto muy bonito que incluye Isaías aquí en su libro. Es un salmo que incluye Isaías aquí en el capítulo 12. El capítulo comienza diciendo, en aquel día tú dirás. Si nosotros leemos los capítulos que están antes, Isaías está hablando de la venida de Jesús, la venida del Mesías. Y lo explica en los capítulos anteriores qué va a suceder cuando venga Jesús, cuando venga el Mesías. Entonces, cuando dice en aquel día, se está refiriendo a eso, a aquellos días después de la venida de Jesús. Está diciendo en aquel día, se está refiriendo al tiempo que nosotros estamos viviendo. Y dice, y en aquel día tú dirás. Nos da ya una clave de lo que es la alabanza, algo que tenemos que decir, confesarlo con nuestros labios, expresarlo, algo que sale desde nuestro corazón, pero que lo expresamos con nuestros labios. Y este capítulo nos va a ayudar a ver algunas razones de por qué tenemos que alabar a Dios. Y un poco también de cómo tenemos que alabar a Dios. Y lo primero que he podido desprender de este capítulo es que tenemos que alabar a Dios porque Dios es grande. El capítulo terminaba diciendo en el versículo 6, canta y grita de alegría, habitante de Sión, porque realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es decir, lo primero por lo que tenemos que alabar a Dios es por lo que Él es. Tenemos que alabar a Dios por lo que Él es. Dios merece toda nuestra alabanza, merece que le demos toda la gloria solamente por lo que Él es. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros nos dediquemos cada vez más a conocer a Dios, a aprender un poquito más de Dios. Cuando nosotros nos dedicamos a conocer a Dios, cada vez vamos a encontrar un motivo más por el cual alabar a Dios. Cuando estudiamos nuestra Biblia,
tratamos de comprender cuál es la mente de Dios, el corazón de Dios, la grandeza de Dios, las maravillas de Dios, siempre vamos a encontrar una razón más por la cual nosotros debemos adorar y alabar a Dios en este caso. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta de lo infinitamente pequeños que somos nosotros comparados con la grandeza de Dios. Eso ya es una razón suficiente para que nuestro corazón se llene de alabanza a Dios. En el versículo 5 de Isaías 12 dice: canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Debemos alabar a Dios porque Él ha hecho maravillas. Él ha hecho maravillas. Solamente cuando nosotros vemos la creación de Dios, la naturaleza, la perfección de todo lo que existe, el milagro de la vida, eso ya es razón suficiente para dar gloria a Dios. Dice el Salmo 19 en el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solamente ver la creación, ver la naturaleza, la perfección de cada cosa, ya es una razón suficiente para alabar a Dios, porque Él ha hecho maravillas. En nuestro tiempo hay algo que está muy de moda, y es, especialmente entre el mundo científico, es el ateísmo, ¿no? Especialmente cuando hay estudiantes en la universidad, hay bastantes profesores que se dedican a la ciencia, a la filosofía, qué sé yo, y tratan de descartar la existencia de Dios, y afirman que se puede explicar todo lo que existe solamente con la ciencia. Eso es lo que tratan de afirmar, pero y se proponen teorías. Un científico está de acuerdo con otro, pero está en desacuerdo con otro, y porque solo hay un montón de teorías para tratar de explicar, por ejemplo, el origen de la vida. Ningún científico podría afirmar realmente que conoce cómo comenzó la vida en el planeta Tierra. O más allá, cómo comenzó a existir todo lo que existe. No hay una explicación en realidad razonable de que satisfaga realmente sobre el origen de todas las cosas. La única explicación es lo que dice la Biblia en Génesis 1:1: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es la única explicación razonable para la existencia y la perfección de todo lo que existe en la naturaleza. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Esto está en Romanos 1, en los versículos del 18 al 20. Pablo dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Dice: porque para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo es muy claro: nadie tiene excusa para decir Dios no existe. Dios se lo reveló, dice Pablo, en todas las cosas que han sido creadas. Por eso incluso la Biblia llama a la actitud del ateísmo, lo llama necedad. En el Salmo 14 dice el salmista: dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia llama necedad a esta actitud de querer negar la existencia de Dios. Debemos alabar a Dios, lo primero, por lo que Él es. Alaben al Señor porque Él es realmente grande, dice Isaías. Alaben al Señor porque Él hace maravillas. Es la primera, y yo creo razón suficiente para cantar y alabar a nuestro Dios. Pero hay una segunda razón que nos da Isaías también, es que debemos alabar al Señor
por lo que hace por nosotros. Debemos alabar al Señor por lo que Él hizo y por lo que hace y por lo que hará por nosotros. Y así comenzaba el capítulo en el versículo 1 de Isaías 12. Decía, en aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, porque aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Esto es bien interesante. Dios tenía muchas razones para estar enojado con nosotros. Y Dios tiene todavía muchas razones para estar enojado con nosotros. Es lo que dice Isaías, yo te alabaré porque aunque te hayas enojado con nosotros, pero dice, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. En otras palabras, lo que Isaías está diciendo, yo te alabaré porque me has tenido misericordia, me has tenido compasión, me has perdonado, me has tenido misericordia. Yo siempre he pensado que una de las características más admirables del ser de Dios, de la persona de Dios, es precisamente su misericordia. Hay muchas cosas por las que Dios nos muestra su grandeza, su poder, ¿no? Todos sus atributos, sus cualidades. Pero yo pienso que a veces la misericordia de Dios es precisamente aquella cualidad de Dios por la que deberíamos nosotros especialmente estar más agradecidos. Como dice Isaías, aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. El Salmo 136:1 también dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. En la Reina Valera dice, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Aquí hay algo interesante. Dicen los expertos en los idiomas bíblicos, en este caso en el hebreo del Antiguo Testamento, que esta palabra que se usaba aquí para misericordia es una palabra que se usaba también legalmente, en las cortes legales. Cuando alguien hacía un contrato con otra persona y una persona estaba dispuesta a dar un poco más de lo que le exigía el contrato, en ese caso también se usaba esta palabra, hasedes en el hebreo, que se traduce también como misericordia. Hacer un poco más de lo que legalmente se tenía que hacer por la otra persona. Es interesante, ¿no? Algunos hemos alguna vez firmado un contrato con alguien. En un contrato está establecido lo que la una parte tiene que hacer y lo que la otra parte también está obligado a hacer y está obligado por el contrato. Lo que quiere decir aquí la misericordia es cuando alguien quiere hacer por la otra persona algo más, mucho más que lo que solamente le exigía el contrato. Y eso es interesante porque esta palabra es la misma palabra que usaban los judíos también para referirse al amor que deben tener entre esposos, ¿no? Solo haciendo un paréntesis aquí. Se refería a eso también. Cuando uno se compromete en matrimonio con alguien, también hay cosas que por ley están obligados, pero el amor significa dar más allá de lo que la ley exige que uno se dé. Ahora pensando en el caso de Dios, de quien se dice en el versículo que para siempre es su misericordia. Dios también había hecho un pacto con los seres humanos, ¿no? Un pacto de obediencia. Un pacto en donde si el ser humano desobedece a Dios, tenía que morir. Y no solo morir, sino ser alejado eternamente de la presencia de Dios, ser condenado a lo que lo conocemos como el infierno. Ese era el pacto de Dios. Es decir, Dios fuera totalmente justo si Él decidiera castigarnos a todos. Pero es precisamente ese el asunto de la misericordia. Dios da algo más que lo que estaba obligado a dar. Él quiere dar su perdón. Él nos da de su amor. Él quiere perdonarnos. Él no quiere castigarnos. La Biblia dice que Él no quiere que nadie
se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Dios no se limita a su pacto, Él da más allá, da su misericordia. Eso es la misericordia de Dios. Y una consecuencia de la misericordia de Dios es precisamente que Él nos salva de nuestros pecados. En el versículo 2 del capítulo que estamos leyendo de Isaías 12, dice: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. Aquí también hay algo interesante cuando yo estaba leyendo este capítulo, que en esta pequeña frase en donde Isaías dice Dios es mi salvación, también es interesante, y quiero compartirlo también, que en el hebreo lo que se usa aquí es la palabra Yeshua. Yeshua es el hebreo de Jesús, porque eso es lo que significa Jesús, el Dios que es mi salvación. Me pareció muy, muy interesante cuando leía esto. Dios es mi salvación, es una referencia clara a lo que Dios hizo en Jesús. En Jesús es este Dios que manifiesta su misericordia y que salva a toda la humanidad. En Jesús es este Dios que decide negarse a sí mismo, hacerse hombre, morir en una muerte tan cruel, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús fue la paga del precio de nuestros pecados. Dios es mi salvación. Dios es el Dios que nos salva y nos salva principalmente del peor mal que aqueja al ser humano. Dios no es un Dios que nos salva de algo temporal o algo terrenal. Dios es un Dios que nos salva eternamente, porque el principal mal del ser humano es precisamente estar separado de la presencia de Dios, porque fuimos creados para tener una relación personal con Dios. Para eso fuimos creados, y el pecado rompe esa comunión del ser humano con Dios. El pecado nos separa de Dios. Dice Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay peor mal para el ser humano que ser apartado de la presencia de Dios, y peor aún eternamente en el infierno. Ese es el peor mal que puede pasarle a un ser humano. Como decía este pensador Agustín de Hipona, él decía, mi alma está inquieta y no podrá descansar hasta que no descanse en ti, decía él. Él reconocía eso: mi alma siempre estará inquieta, mi alma siempre estará buscando algo hasta que no descanse en ti. Esa es la realidad del ser humano. Nunca encontraremos la paz verdadera. Nunca encontraremos el gozo verdadero si no lo encontramos en Dios. Y en ese Dios que se manifestó en Jesús para salvarnos de lo peor que era el mal del ser humano, que es el pecado, y para restaurar la relación que el ser humano puede tener con Dios. Fuimos creados para eso. Yo pienso que esto ya también es razón suficiente para alabar a Dios, para sentir gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa gratitud debe nacer de nuestro corazón y debe llevarnos a alabar a Dios, a dar gloria a Dios. Otra cosa que dice también Isaías en el versículo 3, hablando del tiempo de Jesús, del tiempo del Mesías, dice: con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Con alegría sacarán agua de las fuentes de la salvación. Esto también es una referencia directa a Jesús.
¿sí? Jesús, Isaías está diciendo, y Dios por medio de Isaías dice que algún día estarán disponibles para todos estas aguas que salen de la fuente de la salvación. Y Jesús lo confirma. Hay un pasaje en la Biblia, esto está en Juan 4, cuando Jesús tiene una conversación con una mujer samaritana que se encuentran en el pozo. Conocen ustedes la historia, ¿no es cierto? Donde Jesús le dice que le dé de beber y ella le dice, ¿cómo me pides tú a mí que soy mujer y soy samaritana? Luego Jesús le dice algo muy interesante en Juan 4:13. Le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, responde Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy la fuente del agua de vida eterna. Y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, casi al final, Apocalipsis 22:17, dice, el Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. También es Jesús hablando aquí en Apocalipsis. Dice, el que tenga sed, venga. El que quiera, venga. Jesús hace esta invitación a todos. El que tenga sed, venga y beba. Dice, y beba gratuitamente del agua de la vida. Jesús hace esta invitación. Yo no sé si de pronto usted ya ha aceptado esta invitación de beber del agua de la vida eterna, pero Jesús está haciendo todo el tiempo este llamado. Si tiene sed, si sabe que algo le hace falta en su vida, si es consciente de que sus pecados le están separando de Dios, si es consciente de que necesita algo más para restaurar su relación con Dios, Jesús dice, venga, beba gratuitamente del agua de la vida. Hermanos, la salvación es suficiente razón para vivir una vida de alabanza a Dios, una vida dándole gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Nos tiene misericordia, nos salva. Y no solo eso, también en el mismo versículo dice que Dios también nos fortalece. En el versículo 2 decía, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré, porque el Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción y Él es mi salvación. Es decir, no solamente que Dios nos tuvo misericordia y nos salvó, sino que Él también nos promete darnos la fuerza, la fortaleza que necesitamos para enfrentarnos día a día a nuestra vida. Por eso dice Isaías, confiaré en Él y no temeré, porque Él es mi fuerza. Esto es parte de la gracia de Dios, que Él nos promete estar con nosotros, acompañarnos y darnos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación que estemos atravesando en nuestra vida. El primer versículo que yo aprendí en mi vida cristiana cuando yo recién conocí a Jesús, a diferencia de muchos, ¿no? Para muchos el primer versículo es Juan 3:16. El primer versículo que yo me grabé de memoria cuando conocí a Jesús, pues fue Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocí a Jesús en una época un poco difícil en mi vida. Y en realidad esto fue, ese algo que me dio la fuerza para enfrentar cualquier situación. Y a cada momento yo me recordaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo tan importante y que debemos comprenderlo bien también, ¿no? No quiere decir el versículo que podemos hacer cualquier cosa o que tenemos la libertad de hacer cualquier cosa. Cuando entendemos este versículo dentro de su contexto, en el que Pablo está hablando de que está acostumbrado a tener tiempos de escasez, está acostumbrado a tener tiempos de abundancia, pero él lo dice, en medio de eso, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Entendiéndolo en su contexto, es para nosotros un consuelo saber que con Jesús podemos enfrentar cualquier circunstancia adversa en nuestra vida. ¿Esto es o no es una razón suficiente para alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia? Saber que Él está con nosotros, que Él nos acompaña y que Él nos fortalece. Él no nos libra de los problemas, pero sí nos promete darnos la fuerza para enfrentar los problemas. Nos promete estar con nosotros. Debemos alabar a Dios por lo que Él hace por nosotros. Hemos visto hasta ahora dos puntos que nos dan las razones de por qué debemos alabar a Dios. Hemos dicho en el primer punto que tenemos que alabar a Dios por lo que Él es, nada más, así de manera general, solamente porque es grande, porque es el creador de todas las cosas, porque Él hace maravillas, por sus atributos, por sus cualidades, solo por eso ya es razón suficiente para alabar a Dios, por lo que Él es. Pero como si eso no fuera suficiente, hay una segunda razón. También debemos alabar a Dios por lo que hace por nosotros. Tenemos que alabar a Dios porque nos tiene misericordia. Tenemos que alabar a Dios porque nos ha salvado del principal de los males que se enfrenta a la humanidad. Y tenemos que alabar a Dios porque nos da la fortaleza para enfrentar cada día de nuestras vidas. Estos dos puntos nos hablan de las razones por las que nosotros tenemos que alabar a Dios. Pero hay otros dos puntos que yo he visto aquí que nos hablan más bien del cómo tenemos que alabar a Dios. Y el versículo 6 de Isaías 12 termina diciendo: canta y grita de alegría, habitante de Sión, porque realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Me pareció importante esto de canta y grita de alegría, porque todo lo que hemos mencionado anteriormente debe llenar nuestro corazón de una inmensa gratitud a Dios, y eso al mismo tiempo debe llenarnos de alegría. Por eso dice Isaías, canta y grita de alegría, ¿no? La alabanza tiene que ser una expresión también de alegría, de que tenemos gozo en nuestro corazón por lo que Él hace y por lo que Él ha hecho por nosotros. Es ahí donde entra la música también, ¿no? Porque Isaías dice canta y grita, entra la música aquí, porque yo pienso que la música es una de las mejores maneras en las que nosotros podemos expresar exteriormente lo que sentimos en nuestro corazón. Es una de las mejores formas de expresarlo, de sacar lo que tenemos en nuestro interior. Y por eso es que la alabanza se caracteriza principalmente por la música. Y no es una invención nuestra, en toda la Biblia podemos ver eso, que la alabanza se caracteriza por la música, ¿no? Por la música. Pero más importante que la música en sí obviamente son las palabras que nosotros cantamos, las cosas que nosotros decimos. Y es ahí donde tenemos que aplicar todo lo que hemos visto anteriormente, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Eso debe estar en nuestros labios el momento de cantar a Dios. Hebreos 13, el versículo 15, dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso es importante la alabanza. Y la Biblia nos muestra que esto es algo que podemos vivir todo el tiempo. No solamente el domingo en el culto, no solamente, como decía, en las células. Todo el tiempo podemos vivir una vida de alabanza, porque todo el tiempo podemos reconocer con nuestros labios lo grande que es Dios. Todo el tiempo podemos vivir agradecidos y expresándolo con nuestros labios, lo que nosotros sentimos, la gratitud que sentimos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, este tema de la alabanza es muy importante. Es muy importante porque al fin de cuentas,
los que vamos a salir más beneficiados de esto somos nosotros mismos. La alabanza es para Dios, claro que sí, claro que sí. Pero al nosotros vivir una vida de alabanza, una vida de gratitud, comprendemos que tenemos que vivir una vida de dependencia de Dios, porque la alabanza es eso, reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que hacemos es solamente por Dios. Y al vivir una vida de esta forma, los principales beneficiados seremos nosotros mismos, porque vamos a depender completamente de Dios. La Biblia también nos muestra, y esto también es Pablo quien nos muestra en Romanos, que las consecuencias de dejar de alabar a Dios en nuestra vida pueden ser graves. Me gusta lo que dice Romanos 1, en el versículo 21, que dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aquí Pablo nos muestra que la principal causa de los males en la humanidad, de que el corazón del ser humano se haya llenado de oscuridad, es que precisamente dejaron de dar gloria a Dios, dejaron de dar gracias a Dios, dejaron de depender de Dios y por eso dice, se envanecieron en sus razonamientos y entonces su corazón se llenó de oscuridad. No dejemos de dar gloria a Dios. No dejemos de alabar a Dios. Y hagámoslo como dije, con nuestros labios. La alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Y tenemos que hacerlo todo el tiempo. El apóstol Pablo también dice en Tesalonicenses 5:18, dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. En otras palabras, Pablo está diciendo, alaben a Dios en toda situación. Ahora, yo sé que esto es difícil a veces, ¿no? A veces hay circunstancias en la vida en las que no es tan fácil levantar un cántico de alabanza. Hay veces en la vida donde no es tan fácil dar gracias a Dios. Yo lo entiendo y lo digo también por experiencia. Pero al pensar en esto, yo recordaba un poco la historia de Job. Sí conocen la historia de Job, ¿no? En el libro de Job, en el capítulo 1, nos muestra Dios cómo de alguna forma Dios permitió que a Job le sucedan muchas cosas malas, ¿no? Nos cuenta el capítulo que primero Job perdió todas sus propiedades, sus posesiones, la gente que trabajaba para él, todo lo perdió. Después, como si esto fuera poco, dice el libro de Job que él perdió incluso a sus hijos, a su familia. Y después, como si esto fuera poco, Dios permitió que Job sea atacado con una enfermedad incluso en su propio cuerpo. Yo no sé si alguien ha pasado por algo así, ¿no? Tal vez no. Yo personalmente he enfrentado cosas difíciles en mi vida, pero no creo que tenga comparación. Pero me gusta cuando llega en el capítulo 1 de Job, en el versículo 21, que Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ahí. El Señor dio, el Señor quitó, pero dice, sea el nombre del Señor bendito. Y en el verso 20 dice que que Job postrándose adoró. Para mí eso es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo de cómo en cualquier circunstancia uno puede dar gloria a Dios. Es un gran ejemplo de que la alabanza a Dios no depende de las circunstancias, no depende de si yo estoy bien, no depende de si yo estoy mal. Como dice Pablo, siempre tengo que dar
gloria a Dios, porque siempre voy a encontrar algo por lo que puedo dar gracias a Dios. En medio de cualquier circunstancia siempre hay algo por lo que yo puedo dar gracias a Dios. En medio de lo que me esté sucediendo, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el soberano, el creador de todas las cosas, el que hace maravillas. Y en medio de cualquier circunstancia que esté viviendo, Dios sigue dándome su misericordia, sigue dándome su perdón, y siempre tengo la esperanza de la vida eterna. Que como dice también Pablo, todas las cosas que atravesemos aquí no son nada comparado con la gloria que ha de venir. Eso nos puede ayudar para alabar a Dios y dar gloria a Dios en medio de cualquier situación. Siempre se merece nuestra alabanza. Debemos alabar a Dios con alegría. Otra forma que nos presenta aquí Isaías de cómo debemos alabar a Dios es: alabemos al Señor dando a conocer su nombre también. En el versículo 4 dice: en aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre todos los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Una forma en que nosotros alabamos a Dios es dando a conocer a las demás personas el nombre de Dios. Y esto debe ser una consecuencia de todo lo demás. Si nosotros somos conscientes en realidad de quién es Dios, si somos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, de la salvación que tenemos, si somos conscientes de todo esto, nuestros labios agradecidos van a tener siempre la disposición de hablar a otras personas de Dios, de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. El evangelismo es una forma de alabar a Dios, porque contamos con nuestros labios a otras personas la grandeza de Dios. Si hemos comprendido el regalo de la salvación, no debemos ser egoístas, debemos compartirlo, porque hay muchas personas más que necesitan beber de esta agua de fuente de salvación. Hay gente sedienta que necesita encontrar el agua que brota para vida eterna. El evangelismo es una forma de alabar a Dios. Quiero concluir ya este mensaje, solamente con una reflexión más. ¿Cuántos hemos conocido en nuestra vida a gente ingrata? Personas ingratas. ¿O qué criterio tienen ustedes de la ingratitud? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguna persona ha tenido actitudes de ingratitud? ¿Bien o mal? Hermanos, la alabanza es una expresión de gratitud a Dios. Si dejamos de alabar a Dios, estamos dejando de ser gratos con Dios. Estamos siendo ingratos con Dios. Porque eso es la alabanza. Gratitud a nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué tan agradecidos estamos siendo cada día con nuestro Dios? Y solamente una frase final para terminar. La alabanza en la vida de un cristiano debe fluir de un corazón agradecido por lo que Dios es y por lo que hace por nosotros. Debe llenar nuestro corazón de alegría y nos debe motivar a proclamarlo delante de todos los hombres. Quiero orar por ustedes. Podemos ponernos de pie, sí.